Ahí, Listo, creo que ya está. Ahora sí, sí, ya. ya. Ok, pues bueno. Ay, disculpen la demora, compañeros. Vamos a dar un repaso a una GPC que pues realmente está corta, está muy práctica. Y vamos a iniciar con un caso clínico. Es un hombre de 68 años con antecedente de hipertensión arterial no controlada, tabaquismo crónico, que presenta un deterioro cognitivo progresivo que va a estar caracterizado por dificultades en la memoria, desorientación en el tiempo y en espacio y cambios en la personalidad. Se le realiza una resonancia magnética, la cual muestra múltiples lesiones subcorticales e infartos lacunares en diferentes regiones del cerebro. La primera pregunta es, ¿cuál de los siguientes factores de riesgo del paciente es más relevante para el desarrollo de demencia vascular? Y pueden ir contestando. Oigan, ¿se saben ustedes cuáles son las 7 I de la geriatría? No. ¿Alguien se la sabe? Las 7 I de geriatría. Incontinencia. Incontinencia es uno. Inmovilidad, Ok. Sedentarismo, inmovilidad, muy bien. Ok, alteración del sueño, fragilidad, ok. Entonces, las 7 I. Es Entonces, ¿cómo se miren, llama? Iatrogenia, que es abandono, incontinencia urinaria, inestabilidad, que es por caídas, inmovilidad, por sedentarismo, incapacidad comunicativa, insuficiencia cognitiva e insuficiencia a nivel familiar, ¿no? Que los familiares no están esas son pendientes. las 7 I que tienen que estudiar. ¿Qué van a estudiar para geriatría? Eso. Es lo único que tienen que estudiar. Esos son los 7 temas preguntados del ENAR. ¿Sale? Es para que lo tengan en cuenta. Bueno, veo que ya están contestando ahí. Y la respuesta sí es hipertensión arterial no controlada. Y este caso tiene dos preguntitas más. La segunda es, ¿cuál de los siguientes hallazgos radiológicos es más característico de la demencia vascular? Y la tercera es, ¿cuál sería la estrategia de manejo más adecuada para este paciente en la etapa actual de la enfermedad? Y pues bueno, la respuesta de la segunda son las C, lesiones subcorticales e infartos lacunares. Y de la tercera es la B, el control estricto de la presión arterial y cesación del tabaquismo, que son los factores de riesgo que tiene este paciente.
Bueno, les voy a hablar acerca de la demencia vascular. Es la guía de referencia rápida, son recomendaciones que nos da la GPC sobre este tema. Y para empezar nos habla de los pacientes de alto riesgo, qué pacientes tenemos que considerar de alto riesgo para deterioro cognitivo vascular, que eh, son aquellos que van a presentar los siguientes factores: pacientes que tienen hipertensión, que son mayores de 65 años, que tienen hiperlipidemia, diabetes mellitus, evidencia clínica de un EBC, hallazgos en imagen de neurodiagnóstico de evento vascular cerebral o leucoencefalopatía, que haya daño a órganos diana como ojo, riñón, corazón, y pacientes que presenten cambios cognitivos o funcionales que pues clínicamente se puedan o se encuentren clínicamente, y que si en ese momento el paciente no los tiene, ya haya un antecedente. ¿Qué estudios de laboratorio se recomienda la GPC de pedir? En primera instancia es la biometría hemática, hormona estimulante de tiroides, electrolitos, calcio y glucosa, más que nada porque para ver si hay una causa subyacente, o por ejemplo, en los pacientes que tienen diabetes, ver si hay descontrol de esta. Me parece que no la puse en las diapositivas, pero también están los estudios de imagen, que hacía referencia a la tomografía y a la resonancia, que es donde vamos a encontrar el hallazgo característico. Y para esto también tenemos que diagnosticar pues la demencia en el adulto mayor. Tiene que ser una evaluación cognitiva objetiva y tiene que ser en base de instrumentos que ya están establecidos. La GPC recomienda la evaluación del estado mental mínimo de Folstein y también el que se abrevia MoCA. El, eh, el, la evaluación del estado mental mínimo de Folstein nos va a evaluar diferentes cosas o diferentes eh, puntos. Primero es la orientación en el tiempo y espacio del paciente. Se le van a hacer diversas preguntas con un máximo de 5 puntos. Preguntas básicas sobre la orientación, en dónde está, qué fecha es, qué día es, el año. También sobre la fijación. Aquí se le va a se le va a decir al paciente 3 palabras, y una vez que le hayamos dicho esas palabras, él las tiene que repetir. Y el máximo son 3 puntos, es decir, 1 punto por palabra. También se evalúa la concentración y el cálculo, la memoria y el lenguaje y construcción. Se les va a preguntar acerca de objetos, eh, se les va a solicitar o se les va a pedir hacer un dibujo, y pues igual todo esto se va a evaluar. ¿Cómo vamos a interpretar esta evaluación? Pues de 24 a 30 puntos se va a considerar como una evaluación normal, donde no hay deterioro. Sin embargo, cuando haya algún grado de deterioro, vamos a tener que el leve va a ser de 19 a 23 puntos, el moderado de 14 a 18 puntos, y el grave va a ser menor de 14 puntos. La otra escala que menciona la GPC es esta, en donde igual va a evaluar el aspecto visoespacial. Se le va a solicitar hacer es como más didáctica esta escala. eh, Se le va a pedir igual identificar qué animal es el que están viendo. Se va a evaluar la memoria, la atención, el lenguaje, la abstracción, el recuerdo diferido, que es el que nosotros veíamos acá como la fijación, y la orientación. Lo normal es que sea un puntaje mayor o igual a 26.
pero para evaluar lo que es o para diagnosticar lo que es demencia vascular, van a haber unos criterios, los criterios de la NINS. Esta es específicamente para demencia vascular y va a tener diversos criterios. Primero son estas características donde se evalúa la demencia, la enfermedad cerebrovascular y la relación de estos dos. El segundo criterio que se va a valorar son las características compatibles con el diagnóstico de demencia vascular y que van a ser, por ejemplo, la presencia temprana de trastornos de la marcha, la inestabilidad, no que precisamente el paciente haya ido por eso, sino que ya hubieran antecedentes, el inicio temprano de la frecuencia urinaria, de la urgencia o de otros síntomas urinarios que no se expliquen por alguna enfermedad urológica. La parálisis pseudovulvar o cambios en la personalidad, en el humor, que el paciente también presente depresión o signos de depresión, de incontinencia emocional. Y la tercera característica que hacen como tal el diagnóstico de demencia vascular, que ésta sea incierta o improbable, van a ser estas tres, que el inicio temprano del déficit de memoria y empeoramiento progresivo de la memoria y otras funciones cognitivas como la afasia sensorial en el caso del lenguaje, la apraxia en el caso de las habilidades motoras, la agnosia en la percepción y que hayan ausencia de las lesiones en un estudio imagenológico. También que haya ausencia de signos neurológicos focales y que haya ausencia como tal de lesiones en un ataque o en una resonancia. El cuarto diagnóstico es que haya demencia, ya sea con signos neurológicos focales y que para confirmar que sea un EBC. Sin embargo, la GPC también mencionaba que en cuanto a esta patología se tiene que realizar eh, la diferenciación entre la demencia vascular, la enfermedad de Alzheimer y la coexistencia de las dos patologías, porque pueden estar, pues las dos patologías en el paciente. Y para esto se ocupa la escala de isquemia de Hashinsky, que nos valora 12 puntos o 12 parámetros y cada uno de estos tiene un puntaje. Primero, que el inicio sea súbito, que el deterioro sea escalonado, el curso fluctuante, confusión nocturna, respeto relativo de personalidad, depresión, que haya manifestaciones somáticas, la habilidad emocional o cambios emocionales, un antecedente de EBC, que haya evidencia de aterosclerosis, síntomas neurológicos focales y signos neurológicos focales. Los pacientes que presenten más de 7 puntos van a sugerirnos fuertemente la existencia de demencia vascular. Sin embargo, aquellos que tienen menor de 4 puntos va a haber demencia, pero ya enfocada o ya más hacia la parte de Alzheimer. Y el puntaje entre 5 y 6 puntos nos va a hacer referencia a que hay una coexistencia de estas dos patologías. Pero como tal, la que nos ayuda a hacer este diagnóstico diferencial va a ser la escala de isquemia de Hashinsky. Y aquí nos habla acerca de que en los pacientes con deterioro cognitivo también se tienen que evaluar los síntomas depresivos, los cambios en el estado de ánimo en el paciente. Y como ya hemos visto, no solamente en esta presentación, sino en muchas otras y en las retroalimentaciones de Reto ENAR, una escala muy conocida o la escala que más se conoce para depresión en el adulto mayor es la escala de Jesabach.
Y en esta, pues, vimos que se van a hacer 15 preguntas y estas se van a contestar sí y no, la cual va a corresponder a cierto puntaje. Y nos va a mostrar si el paciente tiene depresión y qué grado de depresión tiene. En cuanto a la prevención, la GPC también hace ciertas recomendaciones. Como en casi todas las patologías, si no es que en todas, no solamente en el adulto mayor se tiene que hacer un abordaje integral, pero en ello se tiene que enfocar en los factores de riesgo cardiovascular, porque si nosotros vemos en la primera diapositiva que les presenté, ahí pues todas las patologías van más que nada afectando al sistema cardiovascular. Entonces, en cuanto a la prevención, se va a enfocar igual en el riesgo cardiovascular. Es decir, que los pacientes tienen que mantener una TA menor a 150/90 y una diastólica de preferencia mayor a 60/65, que tengan un adecuado control glucémico, que hayan intervenciones en el estilo de vida. Sabemos que a esa edad, pues el paciente no lo vamos a mandar a hacer ejercicio de alto impacto o a que corra, pero muchas veces hay ejercicios que son recomendables para su edad, pacientes que todavía pueden caminar, entonces se les recomienda evitar el sedentarismo. También hacer modificaciones en cuanto a la alimentación, disminuir la ingesta de grasas, la ingesta de azúcar, de sal, con el fin de reducir este riesgo. La suspensión del tabaquismo y en cuanto, si lo amerita, se puede recomendar un tratamiento con antiagregantes plaquetarios, estatinas o un tratamiento antihipertensivo, pero esto va más que nada enfocado en el paciente. Y para esto también tenemos recomendaciones farmacológicas. Del primero que nos habla la GPC son los inhibidores de la acetilcolinesterasa, que se pueden utilizar para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer en caso de que el paciente tenga, como vimos, la coexistencia de esta patología junto con la demencia vascular. Igual, el tratamiento farmacológico de los síntomas conductuales y psicológicos de la demencia, ya sean apatía, depresión, ansiedad, psicosis, hiperactividad, o que haya un cambio de la personalidad del paciente, se pueden utilizar antipsicóticos, ya sean convencionales o atípicos, para manejar algunas alteraciones o algunos cambios en el paciente como la agresividad, el estado de psicosis, la agitación psicomotriz. Y también otra cosa de la que nos habla la GPC es que se tiene que tomar en cuenta el riesgo-beneficio. ¿Por qué? Porque estos fármacos llevan varios o conllevan varios síntomas o efectos secundarios, como cuáles los síntomas extrapiramidales, mayor deterioro cognitivo e incrementa la mortalidad con su uso crónico. Entonces, la recomendación que nos da la GPC aquí es que no se usen por más de 12 semanas y que pues primero veamos el riesgo-beneficio en el paciente. De plano, ¿qué fármacos nos dicen que no se tienen que dar en estos pacientes? Pues la ginkgo biloba, las vitaminas B1, B6, B12, el ácido fólico, y pues toda esta lista que ustedes pueden ver aquí. Y son fármacos que vemos muy común en los pacientes de esta edad, entonces se tienen que hacer cambios y como les digo, un manejo integral. Y pues aquí vemos los algoritmos que nos presenta la GPC en cuanto al diagnóstico de demencia vascular. Primero vamos a tener que hayan hallazgos en la historia clínica o en la exploración física que nos oriente o que nos indique que hay factores de riesgo para una enfermedad vascular. En caso de que exista, pues se tiene que evaluar y se tienen que descartar las causas reversibles de dicho deterioro cognitivo. ¿Qué causas son las reversibles?
que el paciente esté en depresión, que haya una deficiencia de B12, alteraciones en la tiroides como hipotiroidismo, polifarmacia, fármacos que afecten la función cognitiva, que esté en un estado de intoxicación por drogas o metales, un estado de neuroinfección, lesión ocupativa del sistema nervioso central o apnea del sueño. También se tiene que hacer o realizar un instrumento clínico de tamizaje como el Mini-Mental State Examination o el MOCA que ya les había presentado. Y vamos a valorar si se confirma el deterioro cognitivo como tal o se descarta. En caso de que se confirme, pues vamos a aplicar los criterios que vimos hace un momento para demencia vascular. Y además, pues se tiene que realizar un estudio de imagen en el cual se encuentren estos hallazgos, ya sea que hayan lesiones en territorios de grandes vasos, a como hayan lesiones que nos indiquen que hayan multiinfartos o hayan habido multiinfartos. Y también se tiene que valorar la temporalidad, es decir, vamos a verificar la relación temporal del EBC y del deterioro cognitivo, es decir, dentro de los primeros 3 meses post-EBC o que sea un deterioro brusco de las funciones cognitivas o que sea escalonado. Y en base a esto, realizamos nuestro diagnóstico de demencia vascular. ¿Qué pasa si tenemos la sospecha del deterioro cognitivo, pero no hay factores de riesgo o esta sospecha se descarta? Pues se realiza prevención primaria o secundaria para enfermedad cerebrovascular, es decir, implementamos medidas que nos disminuyan el riesgo de presentar un EBC y reevaluamos al paciente cada 6 a 12 meses. Ay, todavía ven mi pantalla. Sí. Sí, Muy bien. Bueno, y aquí es en cuanto al tratamiento. Una vez que tenemos diagnosticado al paciente, vamos a implementar medidas para no farmacológicas, vamos a educar al paciente y al familiar respecto al control de los factores de riesgo modificables, como cuáles, como obesidad, patologías subyacentes o patologías crónico-degenerativas en el paciente, hábitos, quitar el hábito tabáquico o que hayan enfermedades cardíacas como fibrilación auricular o ya evidencia de aterosclerosis. Y en cuanto a esta educación, también tenemos, como bien les digo, implementar las estrategias de rehabilitación, iniciar o ajustar el tratamiento para prevención. Si nuestro paciente tiene hipertensión o se diagnostica hipertensión, pues tratar esta patología, tener un buen control glucémico, se pueden usar antiagregantes plaquetarios, manejar dislipidemia en caso de que la haya y control de peso o disminución de este. Y también establecer un tratamiento individualizado para los síntomas asociados o secundarios si es que estén presentes. Ya hablamos de la depresión, de que hayan estados de psicosis, de agresividad o trastornos del sueño también. Y vamos a preguntar o vamos a valorar a nuestro paciente en caso de que exista mejoría de los síntomas, pues se tiene que continuar con las medidas no farmacológicas. En caso de que no exista mejoría, vamos a hacer ajustes en las medidas no farmacológicas y vamos a referir a nuestro paciente a un segundo o tercer nivel. Y se va a valorar el inicio el inicio de un manejo con fármacos anticolinesterasa o memantina. Se cita al paciente o se revalora cada 3 a 6 meses en este caso. Y pues aquí ya les puse unas preguntitas. Son 10 preguntas. La primera es ¿cuál de los siguientes
es un factor de riesgo importante para desarrollar demencia vascular. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera sobre la demencia vascular? ¿Qué tipo de accidente cerebrovascular está más estrechamente relacionado con la demencia vascular? ¿Y cuál es uno de los síntomas comunes de la demencia vascular? Bueno, en... creo que no, bueno, a ver, creo que no se marcaron, pero en la primera de cuál de los siguientes es un factor de riesgo importante para desarrollar demencia vascular. Como tal, vimos que la diabetes, la hipertensión, el sedentarismo también se encuentra dentro de los factores de riesgo, pero en donde se hacía mayor énfasis es en hipertensión. Entonces la respuesta es la B. En cuanto a cuáles de las siguientes afirmaciones es verdadera sobre la demencia vascular, la respuesta correcta es la B. Esta se caracteriza por un inicio repentino de síntomas cognitivos. La 3 es qué tipo de accidente cerebrovascular está más estrechamente relacionado con la demencia vascular y lo vimos al inicio, es el infarto lacunar. En una de las preguntas del caso clínico venía, me parece. ¿Y cuál es uno de los síntomas comunes de la demencia vascular? La C. Estos pacientes presentan más que nada dificultad para caminar. Bueno, y acá tenemos otras preguntas. 5. ¿Cuál es el enfoque principal para prevenir la demencia vascular? ¿Cuál de los siguientes exámenes se puede utilizar para diagnosticar la demencia vascular? ¿Qué parte del cerebro se ve afectada principalmente en la demencia vascular? ¿Y cuál de los siguientes tratamientos se utiliza comúnmente?
Veo que ya varios contestaron. Y bueno, en cuanto a las 5, ¿cuál es el enfoque principal para prevenir la demencia vascular? Es más que nada seguir una dieta equilibrada y hacer ejercicio regularmente. En la sexta, ¿cuál de los siguientes exámenes se puede utilizar para diagnosticarla? Por imagen, la resonancia magnética. ¿Qué parte del cerebro se ve afectada? Más que nada se va a ver afectada la corteza cerebral. Y en la octava, ¿cuál de los siguientes tratamientos se utiliza comúnmente? Va a ser la terapia ocupacional. No nos habla de fármacos. Y estas últimas dos preguntas. ¿Cuál es una complicación común? ¿Y cuál es una medida importante para mejorar la calidad de vida de un paciente con demencia? Y bueno, la respuesta es en cuanto a una complicación común de la demencia vascular, es la C, es la incontinencia urinaria. ¿Y cuál es una medida importante para mejorar la calidad de vida? Es la estimulación cognitiva del paciente. Bueno, aquí traigo igual 10 perlas en ARM. Primero, que la demencia vascular es la segunda causa más común de demencia después de la enfermedad de Alzheimer. La segunda, la demencia vascular se produce como un resultado de un flujo sanguíneo reducido o bloqueado hacia alguna parte del cerebro. Los factores de riesgo para demencia vascular incluyen la hipertensión, diabetes, tabaquismo y obesidad. Los síntomas de la demencia vascular pueden variar dependiendo de la zona del cerebro afectada, pero suelen incluir problemas de memoria, dificultades para realizar tareas cotidianas y cambios en la personalidad. El diagnóstico de la demencia vascular se basa en la historia clínica, síntomas del paciente, pruebas neuropsicológicas y pruebas de imagen cerebral. Las siguientes 5. El tratamiento de la demencia vascular se centra en controlar los factores de riesgo cardiovascular y mejorar el flujo sanguíneo al cerebro. La prevención de la demencia vascular incluye llevar un estilo de vida saludable, controlar la TA y la glucosa en sangre y evitar el tabaquismo. La demencia vascular puede tener un curso progresivo y llevar una discapacidad significativa en los pacientes. También es importante realizar un diagnóstico temprano de demencia para poder implementar un tratamiento adecuado y mejorar la calidad de vida del paciente. Y por último, y no menos importante, un apoyo emocional y una educación tanto para los pacientes como para los cuidadores y la familia son fundamentales para el manejo de la demencia vascular. Y pues como dato cultural, traje esta infografía sobre las lenguas mexicanas. Vivimos en un país que es pluricultural y tiene igual muchas variables o variantes de lenguas que sin embargo se encuentran en peligro de extinción. Se estima que que los hablantes son 6.7 millones de mexicanos, de los cuales 16 millones de indígenas que existen van a tener pues esta diversidad de lenguas. Menos de 7 millones van a hablar la lengua madre como tal y actualmente el número ha ido disminuyendo. La lengua que más se habla
es el náhuatl, que con el 22.9%, el maya en el 11.5%, el mixteco, ay, no veo, el celtal, el zapoteco y el tzotzil. Son lenguas en peligro de extinción y ahora pues solo existen 64 variantes. Y pues, ¿por qué están en peligro de extinción? Pues hay una desaprobación social por las migraciones de estas personas y por la mezcla de lengua. Y realmente porque pues ya se ha ido perdiendo la costumbre de conservar estas lenguas y pues ya nos acostumbramos a hablar pues a hablar en español. Y pues aquí está la bibliografía. Fue la guía de referencia rápida de diagnóstico y tratamiento de demencia vascular en el adulto en los 3 niveles de atención. Y aquí está pues el código QR si lo quieren escanear para ir directamente al archivo.